es el contenido de mi charla. Vamos a ver lo que es la investigación en geología, una mención de lo que es la tectónica de placas y los ciclos continentales, lo que son las piezas de México en Pangea, qué es el complejo metamórfico de Acatlán, que es una pieza de Pangea, eh, y el significado de las rocas que yo me traje desde Puebla hasta acá, que son las nombradas eclogitas y esquistos azules, y qué estudios son los que voy a realizar aquí. Eso voy a detallar un poquito lo que es el procedimiento analítico en la Universidad de Minnesota y cuáles son las expectativas de la instancia de investigación postdoctoral. Entonces, ¿qué es la investigación en geología? O sea, ¿qué podemos nosotros esperar de una investigación en geología? Se investiga en geología el petróleo, la minería, la hidrología, la vulcanología, la paleontología, sedimentología, geotermia, los suelos, el cambio climático muy importante y la geotecnia. En este caso, yo me especializo un poquito más general, que es la petrología ígnea, metamórfica y la tectónica de placas. ¿Qué campos del conocimiento necesito? ¿Qué campos del conocimiento me han ayudado a lo largo de mi carrera? Las matemáticas, la física, la química y la biología. Son las físico-químicas, son muy importantes en el estudio petrológico, en el estudio de la geología, para tener un pensamiento abstracto, para tener conocimiento de la termodinámica y los cambios químicos que ocurren en las rocas, la deformación, es decir, los procesos mecánicos que tienen las rocas, la composición de los minerales y las rocas, las reacciones químicas que ocurren entre ellos, y también es importante la isotopía para los fichamientos radiométricos que se realizan. También la biología es muy importante porque nos posiciona en una historia de la Tierra, en un tiempo geológico. Ok, la tectónica de placas y los ciclos continentales, las rocas metamórficas, son bastante abundantes en el planeta y está relacionada intrínsecamente a lo que es la energía del calor dentro de nuestro planeta. Entonces, esta energía lo que hace es generar movimiento. Generar movimiento, nosotros sabemos que tenemos un núcleo, ese núcleo a su vez está rodeado de un núcleo líquido exterior, luego lo que es el manto, ¿sí? Y por último lo que es la corteza. La corteza es el lugar en el cual nosotros pues somos testigos o tratamos de entender qué es lo que ocurre en el interior de nuestro planeta. Entonces, yo me especializo en esos cambios, en tratar de registrar esos cambios debido a esas energías, con el cambio textural de las rocas y el cambio composicional de los minerales. En este caso, también es muy importante entender cómo es que crecen las montañas y se pliegan, ¿no? Entonces, estos son los ciclos continentales. Ustedes saben que existe una corteza continental y existe una corteza oceánica. Entonces, la interacción de estos sistemas es muy importante. Y ha ocurrido a lo largo de millones y millones de años en el planeta. Ok. Eh, Nosotros sabemos que existe la teoría de la tectónica de placas. El ejemplo más clásico es lo que Wegener en principios del siglo XX documentó como el unir simplemente piezas de los continentes, ¿sí? Nosotros vemos aquí a Sudamérica y a África que estaban, embonan perfectamente en un rompecabezas. Ya han ocurrido muchos estudios que corroboran el cómo se han separado estos continentes y a grandes rasgos nosotros sabemos que existen zonas de divergencia. Estas zonas de divergencia lo que hacen es romper a los continentes y propiciar lo que es la deriva continental, que es el movimiento de ellos. ¿Okay?
Pero para esa convergencia también debe de existir en otro lado del planeta una zona de convergencia o una zona en la cual una placa de mayor densidad se sumerge o es ingresada por debajo de otra placa con una menor densidad. Estas zonas se llaman zonas de subducción. Aquí lo que ocurre es una compresión. En esta compresión nosotros podemos atestiguar mediante los pliegues, el frenamiento, aquí estas figuras hermosas que tienen las rocas, la construcción de las montañas. Ustedes pueden hacer experimentos en sus casas con una plastilina o tal vez hasta con un pedazo de tela, lo comprimen y ustedes van a ver cómo se forman esos pliegues. Lo mismo le sucede al planeta, lo mismo le sucede a ciertas capas de la Tierra. ¿Okay? Entonces, en estas zonas de subducción hay también distintos tipos. Lo que es las zonas de colisión entre dos océanos, como sucede en Japón. ¿Sí? Las zonas de colisión de océano contra el continente, en este caso los Andes, y la colisión continental documentada clásicamente en lo que es el Himalaya. ¿Sí? Aquí los grosores de la corteza son mayores, el apilamiento de rocas es mayor, mientras que aquí en una colisión océano-océano las rocas se apilan o se amontonan menos, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, en un complejo de subducción existen distintos tipos de roca, pero hay una interacción muy, muy importante entre lo que son las rocas ígneas y rocas metamórficas. Y la interacción entre las dos, pues definen muchos procesos y estos están basados en cambios de presión y temperatura. Nosotros podemos ver aquí en esta figura una zona de subducción, ¿sí? Es esta zona que nosotros vemos aquí en azul. Es una placa que se sumerge por debajo de otra. Puede ocurrir una fusión, ¿sí? Nosotros los geólogos le denominamos fusión parcial, es decir, la placa se funde y esta placa al fundirse asciende por una diferencia de densidades hasta generar lo que son los volcanes. Pero hay material aquí que se queda, que se deshidrata, si esto es corteza oceánica, viene con agua, ingresa a este tracto de aquí y entonces deja escapar el agua simplemente por presión. Pero eso significa que deben de ocurrir transformaciones químicas y texturales en esta zona. Imaginen ustedes que esto, fíjense, tiene 100 kilómetros de profundidad, pues es enorme el peso que tiene que soportar estas rocas, ¿no? Entonces muchos de los componentes son expulsados, pero hay distintos mecanismos que se tratan de entender en estas zonas de subducción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de entender o qué es lo que tratamos de encontrar? Pues en México tenemos piezas de subducción y en este caso son piezas que tienen más allá de 300 millones de años, es decir, más allá del periodo pérmico, estamos hablando del periodo paleozoico, de una era paleozoica. Sí, y si ustedes se fijan en esta animación, es decir, ya muchos geólogos se han dedicado a hacer estas reconstrucciones paleogeográficas. Si ustedes se fijan aquí entre lo que es Sudamérica y Norteamérica, vemos que hay unas piezas que se mueven, que son muy pequeñas, y esas piezas muy pequeñas pues es lo que ahora nosotros encontramos en lo que hoy en día es el territorio de México. Nosotros podemos ver que esta es la separación, es el rompimiento de este supercontinente que es Pangea, ¿sí? Así estaba formado, pero previamente debió haberse ensamblado de una manera distinta. Entonces el complejo Tlaxcala es un laboratorio de subducción en el Paleozoico. Estas rocas son muy distintivas,
¿sí? Porque están limitadas por fallas, ustedes pueden verlas aquí, y tienen una estratigrafía distintiva. ¿Qué es lo que significa? Que tienen una estratigrafía muy acotada en edad, ¿sí? Así se ven, así se observan. Ustedes pueden ver cómo están plegadas, están bandeadas, ¿sí? Algunas de ellas con un plegamiento intenso y pues están en las montañas de Puebla, ¿sí? Esta es otra vista de cómo están las rocas. Ustedes pueden ver la belleza en la cual están estas rocas plegadas. Nosotros podemos decir que son los núcleos de las montañas que generaron la colisión de continentes. Y así se ven en campo, así se ven en las barrancas, en los ríos y así se ven en microscopio, ¿sí? Con toda la gama de minerales. ¿Ok? ¿Qué es lo eh, qué es lo que te lleva a hacer una investigación en rocas metamórficas? Nosotros, para entender estos terrenos metamórficos, tenemos que tener disciplinas como una cartografía geológico-estructural, la petrología ígnea metamórfica, muy buenas observaciones de microscopio óptico y también entender la química isotópica para realizar los fechamientos en todos estos eh, eh, isótopos, ¿ok? Esta arqueología estructural estudia la formación de las rocas en régimen frágil y dúctil, ¿sí? Entonces tratando de entender lo que es la geometría, la cinemática, los mecanismos, el plegamiento y la oleación de las rocas, ¿ok? Para tratar de definir cómo es la distribución espacial, ¿sí? Tanto de las fallas, de los distintos tipos de rocas y sobre todo la temporalidad en la cual ocurre esa deformación o ese aplastamiento. Ok, nosotros ya sabemos mediante los estudios radiométricos que la subducción o los sistemas isotópicos nos arrojan edades que van de los 360 a los 350 y también 320 millones de años. Y este es el ensamble de Pangea, ¿no? Entonces las piezas de México quedarían aquí prácticamente a la mitad entre los dos continentes, ¿sí? Entonces, ¿qué falta puntualizar o cuál es el propósito de una eh, instancia de investigación aquí en Minnesota? Es tratar de entender cuáles son los cambios termodinámicos que ocurren en las rocas, ¿sí? Para poder definir las condiciones de presión y temperatura en las cuales alcanzaron esas rocas durante la subducción, ¿sí? Entonces se han hecho cálculos de manera convencional y se han obtenido que estamos hacia los 12 y 14 kilobares. Esto se traduce en una profundidad entre los 45 y 50 kilómetros. ¿Sí? Nosotros lo hemos tratado de calcular, lo que se realiza es el entendimiento del intercambio iónico que ocurre en el interior de los minerales cuando están creciendo o cuando se están deformando. Y nosotros podemos jugar con ello para tratar de entender la historia, ¿sí? Con la subducción en un modelo. ¿Sí? A grandes rasgos, en esta caricatura lo único que hacemos es tratar de definir paso a paso qué es lo que ocurrió en un escenario tectónico. Entonces, el procedimiento analítico en la Universidad de Minnesota, llevo 3 meses por aquí, va a ser con una microsonda electrónica. Ustedes pueden ver, este es el aparato, ¿sí? Este es la marca y el modelo de la microsonda y que tiene el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Minnesota. Lo que hace es simplemente eh, observar la muestra, observar la muestra y tratar de definir lo que son mapas composicionales o elementales. Aquí está el calcio, el magnesio, manganeso, ¿sí? Y se define dentro del mineral, ¿sí?, que existen cambios de esas composiciones y esos cambios son debidos y son monitor del cambio de presión y temperatura. Entonces, vamos a tratar de rastrear, ¿sí? Que hay un equipo un equipo, me refiero a un equipo por gente muy experimentada
la elaboración de campos de equilibrio termodinámico para minerales. Y en palabras muy técnicas, se llaman redes petrogenéticas muy precisas, ¿sí? Entonces, esto es lo que venimos a hacer aquí a Minnesota. Yo me traje las muestras de allá dentro de lo que fue mi investigación doctoral. Y estas son lo que he ido encontrando al menos en estos 3 meses. Existen pares minerales que son muy importantes para ese intercambio iónico, por ejemplo, granate clinopiroceno, que son granates, aquí se ven oscuro, pero alrededor está rodeado de una fábrica foliada, es decir, que está aplastada, ¿sí? De otro mineral que se llama clinopiroceno o onfacita. ¿Sí? Entonces hay que hacer unos cálculos geométricos primero y después meterlo a las ecuaciones termodinámicas para tratar de entender esa relación. Eh, Existen otro tipo de rocas que se llaman esquistos azules. Ustedes pueden ver por qué. Este es un mineral que se llama glaucófano, ¿sí? Con asociaciones minerales muy características de zonas de subducción muy profundas. Estas, texturalmente podemos ver que existen dos generaciones aquí. Por ejemplo, un mineral está creciendo a partir de otro, está tomando los elementos para conformarse, para crecer desde otro. Y también podemos ver que está plegado. Entonces, está plegado y a su vez está creciendo otra generación de minerales. Entonces, paso a paso podemos nosotros tratando de reconstruir esa historia termal y de presión, ¿sí? Porque son fluctuaciones o cambios en la posición de la corteza de las rocas y eso produce cambios químicos, sobre todo. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa en una instancia de investigación aquí en la Universidad de Minnesota? Es un intercambio académico. Vamos a intercambiar técnicas, la metodología que se utiliza aquí, la discusión libre de ideas sobre la geología y la tectónica de placas, el intercambio de puntos de vista desde para un mismo problema que a todos nos apasiona, que es la subducción y qué cambios psicoquímicos ocurren en la subducción. También vamos a tener intercambio tecnológico. En México contamos con muy buenos laboratorios para realizar fechamientos isotópicos en uranio y plomo. Y pues Minnesota tiene su propia microsonda, el Departamento de Ciencias de la Tierra. Entonces, en México se realizaría el campo, la geología estructural, mientras que en Minnesota se harían los cálculos de la química mineral y los equilibrios geométricos para las ecuaciones termodinámicas. También existe un intercambio cultural, ¿sí? Basado primero en el lenguaje científico, en un intercambio de términos, en un intercambio de así se dicen las cosas o así son eh, los procedimientos o incluso la estructura de, de todo un pensamiento. Eh, También el intercambio de inglés-español, español-inglés, usos y costumbres y por qué no estamos pensando ya también hacer incursiones en el interior de México con excursiones geológicas y también acá intercambio académico con estudiantes en Estados Unidos. Entonces, pues a la larga lo que vamos a realizar es un intercambio de rocas. Pues estamos terminando el seminario. Con anterioridad, estos son parte de mi equipo de asesores en mi etapa doctoral. Actualmente cuento con todos estos colegas que me ayudan con el estudio de las rocas, estudiantes en México. El equipo de Minnesota, yo llegué con
con dos personajes que estudian las rocas metamórficas a plenitud, que es la doctora Nona Whitney y Christian Tissier. Y quien se encarga del laboratorio es Annette van der Hout, y más estudiantes de tectónica y de geología estructural. Entonces, esto es en el marco del programa de estancias sabáticas y postdoctorales en el extranjero. Doy de nuevo las gracias a la red global de MX de Minnesota, y el capítulo de Minnesota, el red de talentos y mexicanos en el exterior, a Rodolfo Gutiérrez, que fue el primer enlace, y a Israel Mejía por la invitación formal a dar estos seminarios. Entonces, les doy las gracias por su atención y simplemente el último mensaje es compartir la ciencia. Es una buena manera de construir más puentes y no los muros. Muchas gracias.